Bien, jóvenes, bienvenido a este video tutorial acerca de las orientaciones que van a seguir para hacer el trabajo final de la materia estadística básica. Lo primero que vamos a hacer es abrir el documento que contiene las orientaciones que le he preparado a ustedes para que puedan trabajar. Es necesario que ustedes descarguen este material de la plataforma. También este material va a estar en dos formatos, PDF y Word. En el Word para que puedan trabajar y editarlo directamente. Y en PDF simplemente para que vean el formato que tenía originalmente, por si acaso haya alguna deformación. Entonces estará disponible en la plataforma y también yo lo voy a colgar en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a comenzar para que veamos qué tenemos por aquí. Y dice por aquí: orientaciones del trabajo final de estadística. Luego de realizar la encuesta a las 60 personas adultas o más, estamos listos para completar la fase final de esta actividad de cierre de la asignatura estadística básica. Es bueno decir que tenemos un límite inferior de 60 personas adultas. Puede ser más personas, pero con 60 está bien en el límite inferior. Es decir, que si una encuesta de ustedes tiene 100 encuestas, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí dice el primer punto: completa el siguiente cuadro de clasificación de las variables. Y en la primera columna tenemos la numeración de las variables y en la segunda columna la variable propiamente dicha. Entonces tenemos aquí la clasificación y van a clasificarla de dos maneras distintas. Si es cualitativa o cuantitativa, tiene que ser una o la otra. No puede ser ambas al mismo tiempo, ya que una variable que es cualitativa no es cuantitativa, y si es cuantitativa no es cualitativa. Entonces van a elegir una de esas. Y en el caso de nivel de medición de las variables, van a elegir una de las opciones que están ahí: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vamos a hacer el primer ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que van a hacer. Aquí yo tengo ya registrado, o mejor dicho descargada, una imagen que nos ayuda a elegir. Ustedes pueden elegir la imagen que guste. Entonces vamos a llenar la primera variable. Dice sexo, ¿verdad? Esa es la primera variable. Esa es una variable que es cualitativa. Entonces ahí vamos a colocar el icono que me indica que esa variable es cualitativa. En la escala de nivel de medición de las variables, o mejor dicho, de nivel de medición de las variables, tenemos que la variable sexo es una variable de nivel de medición nominal. Entonces ya ahí yo he llenado la primera variable, he clasificado la primera variable. Eso mismo ustedes van a hacer con las demás variables que tenemos más abajo. Y siempre en cada variable van a tener dos manitos para identificar si es cualitativa o cuantitativa, y otra manito para identificar qué nivel de medición de la variable es. Así que eso es el primer punto. Vamos a ver ahora el segundo punto, que nos dice descargar la base de datos de nuestro Drive. Para esto, pues vamos a ingresar a nuestro Drive. Recuerde que cuando usted entra a Google, lo único que tiene que ir a los 9 puntos y nos ubicamos al Drive aquí. Yo voy a cambiar aquí de cuenta porque era la otra cuenta que no tenía, pero aquí ya estamos. Entonces si cliqueamos aquí, entonces vamos a entrar al cuestionario que ya habíamos realizado y lo habíamos compartido para que llenaran las preguntas. Nos vamos donde dice respuesta, y aquí donde dice respuesta, en el icono azul dice ver respuesta en hojas de cálculo. Vamos a cliquear ahí y aquí me aparece la hoja de cálculo
¿verdad? Online, pero yo quiero descargarla para poder trabajar en ella. Entonces lo que hacemos es donde dice archivo, le damos archivo, luego vamos donde dice descargar Microsoft Excel. Esperamos que abra el documento, ya aquí lo tenemos, le damos a habilitar y ahora vamos a guardar el archivo y lo vamos a guardar en el escritorio, podría ser, para poder trabajar directamente en este archivo. Y ahí lo descargamos, vamos a cerrar esta parte y aquí está. Muy bien, ya hemos descargado el archivo, así que hemos cumplido con el mandato número 2, que decía descargar la base de datos de nuestro Drive. Ahora vamos con el número 3, que dice listar las respuestas. Esto simplemente es colocar una columna en la primera fila y vamos a numerarla. Y la podemos numerar de la siguiente manera. Escribimos el número 1, nos ubicamos en la posición del 1 y fíjese que tiene un cuadrito en la parte inferior derecha. Ese cuadrito lo arrastramos hasta llegar a la última encuesta, que fue, por ahí me pasé con un dato, pero no importa. Y ahí le damos a donde dice, fíjese que el 1 se repitió, pero yo quiero en la serie de relleno, así que coloco la serie, mírala ahí. Entonces me ubico en el último punto, que tienen que estar en 283. Como me pasé con un punto, pues puedo borrar ahí, es ahí. Entonces ya hemos listado, ¿verdad? Las encuestas que hemos realizado. Ahora bien, vamos a ver qué dice el siguiente mandato. Dice aquí el mandato número 3, sanear la base de datos, ¿verdad? Sanear la base de datos. Ya hemos visto estos tres, vamos a ponerlo de color. Sanear la base de datos. Vamos a ver qué significa sanear nuestra base de datos. Bien, para hacer esto, este saneamiento, es necesario, para ganar tiempo y que el video no se vuelva muy extenso, reducir la cantidad de encuestas que tenemos. Tenemos aquí 283 encuestas. Entonces yo no pretendo pasarme el video entero saneando la base de datos de 283 encuestas. Repito, esta parte la voy a hacer yo, ustedes no la van a hacer porque ustedes tienen la base de datos con 60 estudiantes o 60 encuestas, perdón. Entonces, como yo tengo demasiado, yo lo voy a dejar en 80 y voy a eliminar todos los demás. Repetimos, si usted tiene más de 60 no importa, porque lo que yo estoy haciendo ahora no es correcto que yo lo haga. Yo lo estoy haciendo simplemente para reducir el trabajo, porque este video simplemente les sirva de modelo de lo que ustedes van a realizar. Repetimos, no pueden eliminar ninguna encuesta. Repito, no deben eliminar ninguna respuesta. Yo lo he hecho simplemente para poder agilizar en el video. Muy bien, dicho esto, para sanear nuestra base de datos vamos a ir a la variable edad, que es una variable cuantitativa, y todas las variables que sean cuantitativas, pues vamos a trabajar con ellas saneándola. ¿Qué significa sanear la base de datos? Lo voy a dejar como estaba, que yo lo había centralizado, pero me conviene ahora que esté de esta manera. Fíjense que la variable edad, que es una variable cuantitativa, Excel me registra esa variable o esos datos a la derecha. Sin embargo, fíjense ustedes que en la variable aquí, en el dato 33 años, Excel lo registra hacia la izquierda. ¿Por qué Excel hace eso? Bueno, porque Excel entiende que 33 años en palabras
es una variable cualitativa. Entonces, algunas personas, pues entonces colocaban la palabra año. Entonces, me corresponde a mí, yo decirle a Excel, mira, no Excel, esa es una variable cuantitativa. ¿Cómo lo hacemos? En vez de poner 33 años, vamos a poner 33 y listo. Excel entonces me registra esta variable a la derecha. Observen también lo mismo con 40 y ahí lo cambio. Así de sencillo. Ya hemos saneado la variable edad. Bien, jóvenes, ya hemos saneado la variable edad. Vamos a ver ahora qué otra variable cuantitativa necesitamos sanear. Y cuando nos ubicamos aquí en la variable promedio de ingreso mensual, observamos otros detalles interesantes. Fíjese, esta persona respondió que era secretaria y que ganaba 10, si usted lo interpreta como 10 pesos, es ilógico, ¿verdad? Hay que ver qué fue lo que ella quiso decir con ese 10. Y lo más lógico es suponer que la persona pensó en 10,000. Entonces, vamos a sanear esto y lo vamos a escribir correctamente. No hay ningún problema porque estamos haciendo una suposición lógica. Lo más ideal, lo más apropiado sería que nosotros hiciéramos las encuestas personales y que respondiéramos en función de la respuesta que da el encuestado. Pero, dada la circunstancia que hoy tenemos, pues lo podemos manejar así. Esta persona de soporte técnico dice que gana 41, pero nosotros le vamos a poner 41,000. Y así sucesivamente. Fíjese cómo responde esta persona que dice que es asistente. Ella gana entre 20,000 y 25,000. Bueno, pero eso no es un número específico. ¿Qué hacemos? En este caso podríamos sacarle la media a estos dos valores. 20,000 más 25,000 da 45,000, entre 2 da 22,500. Y ahí esa es una manera de resolverlo. Esta persona, me imagino que quiso decir 20,000. Esta persona que trabaja en investigación, vamos a suponer que quiso decir que ganaba 50,000. Fíjese, esta otra persona que dice gana 000, pero vemos aquí que en el trabajo dice que no trabaja. Es posible que quiso decir que ganaba 0 pesos, es decir, que no tenía ingreso. Esta persona, lo más lógico es suponer que ganaba 15,000. Y así sucesivamente yo voy a ir pues saneando la base de datos. Dice aquí que no he cobrado el primer mes. Vamos a ver qué trabaja. Dice que inicié mi trabajo en salud pública como enfermera. Muy bien, ella dice que no ha cobrado el primer mes. Tenemos entonces que suponer cuánto sería que ganó o dejarlo vacío. Pero dejarlo vacío no conviene. Entonces podríamos elegir este salario que tiene la persona que respondió aquí, que decía que ganaba 33,400 siendo enfermera. Entonces podemos colocarlo por acá. Claro que no necesariamente tiene que ganar este mismo salario, pero es una buena estimación con el salario que ella dice ganar. Esta persona debe ser 15,000. Como ustedes pueden darse cuenta, es un trabajito ir saneando, ¿verdad?, la base de datos, y por eso fue que yo reduje la cantidad de encuesta para no tener que prácticamente pasarme el video entero saneando nuestra base de datos. Aquí tenemos una persona que pone salario en dólares y lo pone en pesos. Siempre es conveniente trabajar con una misma moneda. Entonces vamos a utilizar pesos, que serían 35,281. Esta otra persona dice que gana de 5,000 a 20,000 pesos. Si sacamos la media de 25,000 sería 12,500.
Fíjese que la desviación estándar ahí es un poquito grande, pero no tenemos más remedio que colocarlo de esta manera. Esta persona gana 150.000, parece. Dice que es periodista. Bueno, quizá, no sé. Y aquí me imagino que debe ser 50.000. Esta persona dice que gana de 28.000 a 25.000. Si nosotros pues buscamos la media de 28 más 25 entre 2, 26.5, es decir, 26.500. Esta persona dice que sí que trabaja. Vamos a ver qué puso por aquí. Ok, dice que es secretaria de una doctora que ganaba 13.000. Entonces míralo por acá. Ok, finalmente hemos terminado con desanear la variable de promedio del ingreso. Ahora vamos con la última variable de saneamiento, que sería la variable número 14, que nos habla de, bueno, nos queda otra variable aparte de esta, de cuánto dinero en promedio usted ha jugado. El mismo procedimiento, fíjese aquí dice 100, que dice $2. Si multiplicamos la tasa del dólar, que creo que está a 57, si no me equivoco, 57.57 por 2 nos da 115. Hemos saneado la variable número 14 y nos queda, por último, nos queda la variable número 17, que nos habla de cuánto fue el monto ganado. Dice esta persona que ganó 5.000 pesos. Esta persona ganó 57 pesos, llevándola a pesos dominicanos. Esta persona dice que ganó 20 pesos. Yo imagino que debe ser quizá 20.000 pesos, o no sé si puede ganar tampoco dinero. Esta persona dice 5.4, me imagino que debe ser 5.400. Esta persona ganó $500. Si llevamos $500 por la tasa de 57.57, resultado 28.785. 28.785. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra base de datos saneada. Y ahora seguimos con, vamos a guardar los cambios, seguimos con el siguiente mandato. El siguiente mandato dice insertar una tabla dinámica. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica. Esta parte la habíamos visto anteriormente y aquí tenemos la tabla dinámica insertada. Vamos a ver qué más nos dice. Nos dice por acá, construir una distribución de frecuencia atendiendo a los siguientes criterios. Dice por aquí, sexo de los encuestados. Una distribución de frecuencia atendiendo a esos criterios. Bueno, quitamos la variable que teníamos en las filas y los valores. Y vamos a tomar la variable sexo, la vamos a mover donde dice fila. Y de nuevo, la misma variable la movemos donde dice valores. Y aquí tenemos nuestra distribución de frecuencia. La vamos a copiar y la vamos a pegar un poquito para abajo. Y ahora vamos a introducir en la columna de la derecha una fórmula. Y le vamos a escribir el signo de igual y colocamos el número 57. Fíjese que en la fórmula se pone B10, esto es escribiendo la fórmula, y vamos a dividirla entre el total de datos, que en este caso es 79, pero debió ser 80. Parece que yo tomé solamente 79, mírenlo ahí, pero no hay problema, lo haremos con 79 encuestas. Pensaba que había sido 80 que había elegido, pero no hay problema, lo hacemos con
79. Entonces dividimos entre 79 y multiplicado por 100. Claro, debo aclarar que yo debo dividir por 79, que fue la cantidad de encuesta que yo tenía. En el caso de ustedes, si tienen 60, dividen entre 60. Pero si tienen 80, dividen entre 80. Y si tienen 100, dividen entre 100. Entonces, cuando le damos a Enter, pues automáticamente aparece aquí el resultado. Copiamos lo mismo para abajo y aquí tenemos nuestro resultado. Esta parte aquí sería la frecuencia relativa que vimos en la segunda unidad. Y en paréntesis vamos a colocar el por ciento, porque estos números de aquí son por cientos. Copiamos nuestra tabla y ahora vamos a pegarla en el documento Word. Lo ponemos por aquí y la pegamos acá. Muy bien, aquí está. Podemos poner esto alineado a la... Bueno, déjenme ponerlo de otra manera. Bien, joven, entonces pegamos aquí la información, le damos formato, aquí está. Entonces ahora vamos a centralizar esto un poquito, solamente para darle un poquito de forma. La variable que debemos tener aquí donde dice etiquetas de fila sería la variable sexo. Así que podemos copiar, déjenme cambiar esto porque está en el idioma de Estados Unidos. Podemos copiar de aquí mismo la parte de sexo, borrarlo de ahí y ponerlo acá. Listo. Entonces aquí donde dice cuenta sería la frecuencia, pero ya con cuenta de 1, que sería de la variable 1, que es sexo, ya es suficiente. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Después de obtenida esta distribución de frecuencia, tienen que escribir un párrafo debajo diciendo, por ejemplo, que el 72% de los encuestados pues fue del sexo femenino, mientras que aproximadamente un 28% de los encuestados fue de sexo masculino. Aquí le faltó la S. Y eso es lo que ustedes van a escribir acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a hacer en cada una de lo que sigue, cada una de las opciones que sigue, de los mandatos. Haremos la número 2, la B, la vamos a hacer, y luego le voy a indicar cuáles van a hacer ustedes, porque ya es repetitivo esto. Bien, ahora nos dice el mandato B que construyamos una distribución de frecuencia por la razón que usted ha jugado. O sea, ¿cuál es la razón que lo lleva a usted a jugar? Y para esto, pues vamos a ir a nuestra distribución, nuestra base de datos. Eliminamos lo que ya teníamos previamente, quitamos ahora la variable sexo, lo quitamos y vamos a buscar ahora la variable número 15 que nos habla de la razón de por qué pues ellos jugaban. Entonces aquí tenemos nuestra distribución, vamos a copiarla como siempre, la pegamos y vamos a, en la columna de la derecha, introducir la fórmula, ¿verdad? Dividimos entre el total que es 79 y lo multiplicamos por 100. Y aquí tenemos el resultado, lo copiamos hasta abajo, que nos debe dar el 100%.
Estamos buscando aquí la frecuencia relativa, siempre recordando que esto se mide en 100%. Entonces copiamos esto, lo llevamos a Word y aquí lo vamos a pegar. Aquí está la información. Entonces, bien, aquí tenemos la información, la podemos entonces interpretar. ¿Cómo podríamos interpretar esta información? Primero, antes de interpretarla, pues vamos a darle formato aquí. En esta parte de la columna izquierda le vamos a colocar razones de juego, ¿verdad? Razones de juego. Y si lo pudiéramos interpretar de alguna manera, podríamos decir que el 67.09% pues respondió que no juega, ¿verdad? Y por tanto no puede aplicar. Mientras que el 1.27% pues responde que para escapar de los problemas, el 10.13% por aburrimiento y el 21.52% por dinero. Eso podríamos decir del segundo mandato que nos habla de razón por la cual usted ha jugado. Bien, jóvenes, y de esta misma manera ustedes van a trabajar con los mandatos desde la C hasta la H, porque es lo mismo de aquí para allá, lo mismo que hice yo ahí, es lo que ustedes van a hacer. Así que esa la vamos a dejar para que ustedes la hagan y continuamos con la I. Ahora vamos a construir una distribución de frecuencia por sexo biológico, pero según la participación en el juego. Entonces vamos a nuestra base de datos, borramos ya lo que teníamos, cliqueamos aquí, eliminamos esta variable y ahora vamos a introducir la variable sexo, que fue la primera. La ponemos por aquí, y la variable número 11, que es esta. Y vamos a poner un poquito más reducido, y aquí tenemos la cuenta, ¿verdad? Según la pregunta, ¿alguna vez usted ha participado en algún tipo de juego de azar? Sin embargo, aquí está por sexo solamente, no lo tenemos todavía de acuerdo a esta pregunta. Para tenerlo de acuerdo a la pregunta, tenemos que introducir la variable 11 en la columna, ya que esta es una tabla que me registra dos variables, no una como las anteriores. En este caso son dos variables. ¿Lo ven? Esta tabla se llama tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Así que vamos a ver cómo se trabaja con una tabla de doble entrada. Vamos a copiar la información, la pegamos aquí debajo y otra vez la vamos a pegar aquí debajo. Y vamos a borrar estos números que tenemos aquí debajo y vamos a introducir la fórmula aquí. Entonces ponemos el 34, dividimos entre 79 y lo multiplicamos por 100. El mismo procedimiento de ahorita lo vamos a hacer, y ahora vamos a copiar aquí y esto mismo lo copiaremos hacia abajo, dándonos 100%. Copiamos esta parte y la llevamos a Word. Muy bien, ahora vamos a interpretar esta distribución de frecuencia de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos interpretar, por ejemplo, si queremos hablar de este número, el 43.04%? ¿Qué es lo que significa ese 43.04%? Significa lo siguiente: el 43.04% del total de personas encuestadas eran del sexo femenino y estas dijeron que no jugaban. Y si queremos interpretar este otro número, vamos a ponerlo de otro color,
diríamos que el 29.11% del total de encuestados eran del sexo femenino y además estas femeninas no jugaban. Por otro lado, el 15.19% del total de personas encuestadas eran de sexo masculino y no jugaban, mientras que el 12.66% de las personas encuestadas eran de sexo masculino y sí habían participado en al menos un juego de azar. De esa manera se interpreta esa tabla. Es bueno que ustedes lo sepan para que puedan hacer su comentario de la tabla cuando estén haciendo su salida. Muy bien, ahora vamos a seguir con la J. Mírenla por aquí que la tenemos. Ahora vamos a construir una distribución de frecuencia por sexo biológico, pero según el dinero jugado en promedio semanalmente. Como pueden ver, la variable cuánto dinero en promedio juega la semana no es el promedio que tenemos aquí, sino la suma. Mírenla aquí en esta parte que dice suma de 14. Tenemos que cliquear aquí y configurarlo para que nos dé el promedio, y aquí sí nos da el promedio. En este caso no necesitamos estar buscando los porcientos, porque ya tenemos aquí los promedios. Esto significa que el proceso ahora es mucho más rápido que el anterior, puesto que ahora simplemente copiar y pegar en el documento Word que teníamos anteriormente. Mírenlo acá. Si fuéramos a interpretar esto, ¿qué diríamos? Bueno, diríamos que las féminas en promedio jugaban a la semana 40 pesos, mientras que los hombres jugaban a la semana un promedio de 14 pesos. Este total que tenemos aquí general no pueden confundirse creyendo que es la suma de esos dos valores, sino que es el promedio de esos dos valores. Recuerde que la variable que estamos manejando aquí es una variable de promedio. ¿Ok? El total ahí no se confundan porque es un promedio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente distribución. Bien, jóvenes, ahora vamos a trabajar con la variable K. Vamos a traerlo por acá abajo. Y aquí vamos a tener zona de residencia según el dinero jugado en promedio semanalmente. Es decir, vamos a calcular, o mejor dicho, vamos a construir una distribución de frecuencia tomando en cuenta la zona de residencia y el dinero invertido semanalmente. Así que vamos a la base de datos y ahora pues borramos lo que teníamos anteriormente, cliqueamos aquí, nos llevamos la variable sexo hacia arriba y ahora tomamos la variable número 3 que tiene que ver con la zona de residencia. Entonces aquí vamos a ajustar para acá, ¿verdad? Copiamos la información, la pegamos por aquí y la copiamos para llevarlo a Word. Y aquí está la información. En esta parte colocamos zona de residencia, ¿verdad? Y en esta parte el promedio invertido semanalmente. Lo podemos escribir si queremos. Bien, ahora podemos interpretar esta distribución de frecuencia tomando en cuenta que la zona rural apartada es un campo lejano, mientras que rural cercana es un campo cercano. Y aquí tenemos entonces que las personas que viven en un campo apartado tienen o invierten en promedio semanal 18.75 pesos a la semana, mientras que la persona de rural cercana, es decir, campo cercano,
invierten un promedio de 13.48 centavos, 13 pesos con 48 centavos a la semana. Las personas que viven en urbana apartada, llámese barrio, invierten un total o un promedio de 92 pesos a la semana, mientras que las personas que viven en urbana céntrica o cercana, es decir, en la ciudad, invierten un promedio de 30 pesos con 40 centavos. Repetimos, esta parte del total general al final no es la suma de los valores, sino un promedio de estos valores. Muy bien, y así se trabaja con esta parte. Bien, jóvenes, entonces, como les decía, desde la letra L hasta la letra O pueden hacerlo de manera similar como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Ahora, en la P dice probabilidad de que una persona elegida para encuestar haya participado en algún juego de azar. Es decir, vamos a determinar esa probabilidad, pero primero necesitamos construir la distribución de frecuencia para la variable que tiene que ver con la participación de los juegos de azar. Para esto, entonces, vamos a nuestra base de datos, vamos a borrar lo que tenemos por aquí, cliqueamos aquí, la variable zona de residencia la movemos hacia arriba y ahora vamos a buscar la variable 11 que tiene que ver con la participación de los juegos de azar y la vamos a mover tanto en fila como en valores como lo tenemos aquí. Bien, entonces copiamos esta información y la vamos a pegar debajo y a la derecha vamos a colocar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo que la probabilidad. Entonces vamos a poner aquí que nuestra probabilidad o frecuencia relativa en este caso va a ser el 46 dividido entre 79 y multiplicado todo esto por el 100%, ¿verdad? De esta manera. Si copiamos la fórmula para arrastrarla hacia abajo, pues tendríamos estos resultados. Recordando que la probabilidad se puede medir en por ciento, ¿verdad? Como lo estamos haciendo aquí. Entonces copiamos esta información y la pegamos en Word. Bien, jóvenes, si nos preguntaran ¿cómo podemos interpretar esta distribución de frecuencias? Podríamos decir lo siguiente. La probabilidad de que una persona elegida aleatoriamente responda a la pregunta ¿ha participado en algún juego de azar de forma negativa? Es de un 58.2%, mientras que la probabilidad de que responda afirmativamente es de un 41.8%. De esta forma se puede interpretar esta distribución de frecuencias. Bien, en la parte que tiene que ver con la parte de la Q, que dice construir una distribución de frecuencia por adición a sustancias ilícitas, pertenece a la pregunta 23 que ustedes tienen. Pero en mi base de datos yo no coloqué esa pregunta, de manera que deben hacerla ustedes. Simplemente arrastran esa pregunta a la base de datos de Excel, aquí, ustedes la arrastran aquí, en fila y también en columna, y ahí le va a dar la distribución de frecuencia de acuerdo a la adición que tienen ellos a las sustancias que son lícitas como tabaco, alcohol y otras. Bien, y por último, ahora vamos a calcular. Recordamos que esta parte de la Q la van a hacer ustedes, ¿ok? Y en cada una de las salidas tienen que hacer un comentario. Por último, vamos a calcular ahora la media y la desviación estándar de la variable promedio de dinero jugado semanalmente. Entonces, para hacer esto, no necesitamos la tabla dinámica. Podemos irnos a la base de datos que teníamos y buscar la pregunta número 14. Vamos a buscarla por aquí, aquí la tenemos. Vamos a copiar esta variable y de ella vamos a extraer la desviación estándar y la media. Así que lo vamos a poner por aquí
Vamos a pegarla aquí. Y ahora vamos a calcular, vamos a ponerlo por acá. Primero calcularemos el promedio. Ya nosotros sabemos cómo calcular el promedio. Mire aquí la función del promedio. Seleccionamos los valores a los cuales le vamos a sacar el promedio. Aquí está. Y dice por aquí que el promedio es 32.52%. Esto es lo que invierte ustedes semanalmente en los diferentes juegos de azar. Y bueno, aquí nos faltó colocar, ¿verdad?, la palabra promedio. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Y cómo vamos a calcular la desviación estándar? Ya ustedes saben cómo hacerlo. Siempre colocaremos el signo de igual y luego la palabra desviación hasta que nos aparezca en la pantalla. Mírenlo acá. Como esto es una población, tomamos esta y elegimos los valores para calcular la desviación estándar. Cuando lo hayamos seleccionado todo, le damos a Enter. Y aquí tenemos que la desviación estándar es de 100.66. Es una desviación estándar bastante grande, puesto que hay algunos participantes que no juegan, mientras hay otros que juegan hasta 115 pesos, 150 pesos. Entonces la desviación estándar es bastante grande. ¿Qué significa eso? Que la media y la desviación estándar que tenemos por aquí, la media no es representativa de esos datos. Estos valores pueden cambiar con lo que le salen a ustedes, no tiene que salir igual como me sale a mí. O sea que en el caso suyo puede cambiar. Y aquí está. Entonces, con esta partecita, pues prácticamente estamos terminando. La interpretación, recuerde escribirla, es que en este caso, como la desviación estándar es muy grande con respecto a la media, podríamos decir que la media es poco representativa de los valores. ¿Cómo yo sé que la desviación estándar es grande con relación a la media? Si usted divide 100 entre 32 y lo multiplica por el mismo 100, entonces eso le va a dar un número bastante grande en por ciento. Es decir, vamos a dividir, voy a hacer aquí directamente en mi celular. Si yo divido 100, ¿verdad?, 100 entre 32.5 y esto lo multiplico por 100, me daría un 307.69%. 307.69%. Y esto es extremadamente grande. Una desviación estándar de esta naturaleza me está diciendo que prácticamente esa media no tiene ni siquiera sentido en lo más mínimo. ¿Cuánto me debería dar? Bueno, quizá un 10%, un 5%. O menos inclusive, para que tu desviación estándar sea considerada relativamente conveniente para la media. Ok, jóvenes, entonces vamos a ver el ítem número 8. Dice, realiza una gráfica de 6 distribuciones de frecuencia construida y coméntalas. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a tomar cualquiera de esas distribuciones que ya hemos construido, van a hacer su gráfica y la van a comentar y la van a pegar en este espacio. Ok. Bien, en esto consiste el trabajo final. Finalmente aquí tenemos algunas notas. Dice nota número 1, copias esta salida a un PowerPoint presentaciones. Es decir, que ustedes van a abrir un documento PowerPoint y van a copiar estas informaciones, ¿verdad? Copian esto y lo pegan en PowerPoint. Hacen una presentación con estas salidas. Luego dice, realiza y graba una videoconferencia con los miembros del grupo y hagan una exposición de la investigación realizada. Al momento de hablar, cada participante debe tener la cámara encendida.
Muy bien. Una vez grabado el video, debes subirlo a un canal de YouTube y compartir el link con los demás miembros del grupo. Copian y pegan el link en el espacio correspondiente de la plataforma. Y con esta parte, pues tendrán el trabajo final realizado. En cuanto al examen, yo le voy a quitar los más puntos que yo pueda al examen final para cargar más este trabajo final. Así que jóvenes, si ustedes han llegado hasta aquí, ustedes son unos campeones. Felicidades. Ahora deberás esperar pacientemente las correcciones del profe a todos tus trabajos. Bye bye. Hasta una próxima.